Hay momentos en la vida de una mujer en los que lo más sano que puede hacer no es hablar, sino guardar silencio. La paradoja es que en el silencio se oye con más claridad, no porque el otro eleve la voz, no lo hace, sino porque tu retirada crea el espacio para que la verdad se revele. Y lo más brutal que puedo decirte con honestidad es esto: cuando dejas de contactar a un hombre, no lo pierdes. Lo dejas perderse a sí mismo. Muchas mujeres me han dicho en consulta: siento que si no escribo, todo muere. Y tienen razón. A menudo, a lo que se aferran no es a una relación, sino a una inercia emocional alimentada por el miedo, la costumbre o la necesidad de afecto. Hacen una pausa, se contienen, y lo que iba a ser un descanso de 2 días se convierte en un espejo que refleja la pregunta más incómoda. ¿Y si no vuelvo a escribir nunca? Esto no es una táctica, no es un juego de poder. Es un acto de dignidad emocional, al mismo tiempo, un riesgo. Porque este silencio, nacido de un intento de autopreservación, puede confirmar justo aquello que más temes: que él no volverá, que no te buscará, que ni siquiera notará tu ausencia. Aquí comienza una paradoja cruel. El hombre que antes respondía a medias ahora no responde en absoluto. El que ya parecía ausente simplemente desaparece. Y este dolor de la indiferencia pesa más que un adiós explícito. Porque no hay ruptura, ni palabras duras, ni discusión que cierre el capítulo. Solo queda la página en blanco y tú esperando a que alguien escriba sobre ella. Sin embargo, en ese vacío hay una revelación. Porque el silencio tiene una forma extraña de sacar a la luz lo oculto. Un hombre no permanece en el vacío por accidente. Su reacción a tu silencio revela más de él que cualquier conversación. Y tú, al resistir la tentación de romper primero el silencio, te conviertes en testigo de una verdad que no necesita adornos. El punto esencial no es cómo reacciona él, sino lo que descubres tú mientras esperas. Miedo, rabia, esperanza, todo gira en un remolino que pone a prueba tu fortaleza emocional. Y, al mismo tiempo, es una oportunidad, una puerta hacia un reconocimiento más honesto de lo que realmente has vivido. Curiosamente, él no nota tu ausencia al principio tan intensamente como tú notas la suya, y no porque no signifiques nada para él, sino porque la mente masculina, especialmente cuando la relación la has sostenido sobre todo tú, está entrenada para dar por sentado el vínculo. No lo pone a prueba a diario, no lo analiza. Supone que se sostendrá, igual que uno pulsa un interruptor y espera que la luz se encienda sin pensar en la electricidad detrás. Para muchas mujeres, no escribir desencadena de inmediato el miedo. El teléfono se siente más pesado, cada notificación vacía como una pequeña traición, porque han sido social, emocional y culturalmente educadas para mantener conexiones, para preservar el vínculo incluso cuando duele. Dejar de escribir, por tanto, no solo significa cortar el contacto, significa cuestionar una identidad. ¿Quién soy si no soy la que busca? Mientras tanto, él necesita tiempo. A veces horas, a veces días. Su atención se desplaza entre compartimentos: trabajo, amigos, rutinas, hobbies. Tú, que antes eras su constante emocional, ahora eres un silencio. Y el ser humano, por racional que sea, es adicto a la repetición. Cuando el patrón cambia, la mente siente desasosiego, una disonancia sutil, como un picor sin fuente visible. Entonces empieza a buscar señales. No de amor, aún no. Los primeros impulsos son simples comprobaciones, el impulso de saber si sigues ahí. No es un acto heroico, no es una declaración apasionada, sino gestos mínimos, un mensaje banal como: ¿todo bien?, o vi esto y pensé en ti. Una historia en redes sociales que parece dirigida a ti, pero no se confirma. Una canción compartida sin comentario, un toque tímido a la puerta sin intención clara de entrar. Y aquí muchas mujeres recaen porque estos pequeños gestos encienden la esperanza. Quizá se dio cuenta, quizá me extraña. Pero lo que lo mueve no es la nostalgia. Es la costumbre. Es el ego. Es una prueba. No quiere perderte del todo. Pero tampoco sabe si realmente quiere ganarte. Solo quiere saber si la puerta sigue entreabierta. Y tú debes preguntarte: ¿estoy dispuesta a ser solo puesta a prueba o estoy esperando ser elegida con claridad? El cerebro humano, en su estado más primario, no distingue entre afecto genuino y mera validación. Pero sí reconoce con agudeza la ausencia. Cuando algo que siempre estaba disponible desaparece de pronto,
El sistema nervioso lo registra como una amenaza. No porque el amor se haya desvanecido, sino porque se ha roto la previsibilidad. Y la mente, por racional que sea, odia la incertidumbre. En vínculos donde la mujer ha llevado la mayor parte de los gestos, las llamadas, los mensajes, los pequeños actos constantes de cuidado, el hombre se acostumbra a recibir. No siempre por malicia o cálculo, sino porque los roles emocionales a menudo se asumen sin nombrarlos. Él se acomoda, ella insiste, él reacciona, ella sostiene, y un día, ella se detiene. Ese corte, silencioso pero poderoso, resuena, no como un trueno que sacude la conciencia, sino como un eco amortiguado que confunde. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Hice algo mal? Preguntas que no surgen del amor profundo, sino de la pérdida de un reflejo. Porque a menudo amamos menos a la persona en sí que lo que nos devuelve como espejo. Y si tú eras su espejo de validación, tu silencio lo deja a solas consigo mismo. Allí empieza una de las reacciones más comunes y menos comprendidas. El hombre reaparece no con devoción genuina, sino con pequeñas insinuaciones, porque su impulso no es la conexión contigo, sino la conexión con la sensación de ser deseado. Y eso, aunque por fuera pueda parecer romántico, no es un acto de amor, sino una búsqueda de alivio narcisista. Quiero saber si todavía te tengo. No porque te ame, sino porque no soporto que quizá hayas dejado de amarme. El problema es que muchas mujeres interpretan este movimiento como cambio. Creen que el gesto mínimo es una señal renovada de interés. Que ese hola tímido es el inicio de la reconquista. Pero no lo es. Es una comprobación, una verificación, como quien pasa por la casa vieja en la que vivió alguna vez solo para ver si aún hay luz en la ventana. No tiene intención de entrar. Solo quiere confirmar si aún sería bienvenido. Y tú, que ya has vivido decepciones, puedes reconocer la diferencia. La energía con la que alguien llama a tu puerta habla más fuerte que sus palabras. Hay visitas que quieren quedarse, y hay golpes que solo te recuerdan que alguna vez estuvieron allí. Llega un punto en que ya no hay espacio para pruebas. El silencio sostenido lleva una cualidad irrevocable. Obliga al otro a tomar postura. Y aquí ocurre algo revelador. Cuando el hombre ya no puede apoyarse en tu iniciativa, en tus mensajes diarios, en tu disponibilidad emocional, se encuentra ante un umbral. Algunos lo cruzan con determinación. Otros simplemente se alejan. Pero ninguno puede quedarse eternamente en el umbral. Si no siente un vínculo genuino contigo, si solo estabas allí para llenar un vacío funcional, compañía, distracción, atención que lo alejara de enfrentar su propio vacío interno, entonces empieza a desvanecerse sin conflicto, sin explicación, sin adiós. Se apaga como quien se va antes de que le pidan quedarse. Y por doloroso que sea, en verdad te ahorra una carga mayor, seguir invirtiendo en alguien que nunca tuvo la intención de construir nada duradero contigo. Lo que solemos interpretar como frialdad no es más que huida emocional. Sin palabras duras, sin reproches, sin final dramático. Pero incluso ese silencio habla. Dice, no estoy listo para luchar por esto. Y mereces oír esa frase aunque venga en forma de ausencia. Sin embargo, hay, aunque menos, otros hombres cuya reacción al silencio es diferente. No se retiran, sino que empiezan a reflexionar. No de inmediato, porque la conciencia emocional rara vez llega al primer intento, pero con el tiempo, cuando el estímulo falta, cuando el teléfono sigue callado, algo empieza a doler. Y si ese dolor es real, no se convierte en acusaciones o manipulación, sino en búsqueda. La diferencia es clara. Ya no hay mensajes ambiguos, ni memes sin contexto. Aparecen palabras completas, intenciones claras, gestos concretos. Porque cuando un hombre realmente se da cuenta de que ha estado ausente, no intenta convencerte de lo contrario. No discute tu silencio. Lo reconoce. Y en ese reconocimiento hay una madurez que solo surge cuando el ego deja de dictar la conversación. No es el silencio lo que lo ha castigado. Lo ha confrontado consigo mismo. Le ha quitado la protección de la costumbre y lo ha obligado a mirar de frente aquello que casi pierde. Y si de verdad te valora, hace más que buscarte. Se presenta con palabras, con acciones, con vulnerabilidad. Cuando un hombre desaparece tras tu silencio, lo más doloroso no es su ausencia, sino la confirmación callada de que la única que realmente estaba allí eras tú.
Porque extrañar lo que alguna vez existió es una cosa, pero descubrir que nunca hubo nada sólido a lo que aferrarse es algo completamente distinto, solo una serie de gestos unilaterales que tú diste esperando que un día él se volviera hacia ti. Pero no lo hizo y sigue sin hacerlo. No porque te falte valor, no porque no importes como persona, sino porque hay hombres emocionalmente indisponibles para cualquiera, ni siquiera para sí mismos. Su idea de conexión es funcional, no emocional. Están cómodos mientras reciben, mientras no se les exija profundidad. Pero cuando la balanza se equilibra, cuando se demanda más que presencia esporádica, su respuesta es el silencio más frío, el silencio de quien no regresa. Y aquí llega el pensamiento más cruel, el que carcome desde dentro. Si no hubiera dejado de escribir, él seguiría aquí. Y sí, quizás seguiría. ¿Pero a qué precio? Al de tu dignidad emocional, tu esfuerzo constante, tus intentos desesperados por ser vista. Entonces no estarías en una relación, sino en una actuación unilateral de amor. Aceptar que alguien no quiere quedarse es uno de los actos más íntimos de amor propio, porque significa soltar una ilusión que te consolaba pero nunca fue verdad. Significa mirarte al espejo sin justificar lo erróneo, sin buscar razones externas, sin decirte, quizá no era el momento, quizá debía actuar distinto. No, a veces el otro simplemente no tiene la capacidad emocional de amar como tú mereces. Y eso no es tu culpa. En esos casos, el silencio actúa como un clarificador. No crea distancia. Revela que ya estaba ahí. Y al no intervenir, al resistir la tentación de salvar lo que se disuelve, permites que esa revelación te libere. Porque incluso el dolor de perder algo real es más llevadero que la confusión de aferrarte a algo que solo existía en tu esperanza. Y si alguna vez te preguntas, ¿por qué no volvió? ¿Por qué no luchó? Recuerda esto: quien no viene a ti cuando no lo llamas, nunca tuvo realmente la intención de quedarse. Hay hombres que viven tu silencio como una pérdida real, y no se conforman con gestos a medias. No envían líneas ambiguas, ni mensajes ocultos en historias, ni reacciones rápidas para calmar su inquietud. Simplemente reconocen que estuvieron ausentes y actúan sin rodeos, sin defensas, sin esperar a que envíes una señal. No se trata de romanticismo tardío ni de estrategias desesperadas, sino de una admisión honesta, a menudo dolorosa, de que dejaron escapar algo valioso. No porque tú te fueras, sino porque él no estuvo realmente presente mientras tú aún lo estabas. Y cuando esa toma de conciencia llega, el silencio que antes parecía una amenaza se convierte en una oportunidad de sanación. La diferencia es clara. No intenta conquistarte con palabras bonitas ni con explicaciones que suenan bien pero no significan nada. Aparece con acciones concretas, con un mensaje que no busca lástima sino que expresa su responsabilidad. Sé que estuve lejos. No quiero perderte. Con llamadas que no tapan el silencio, sino que lo respetan: podemos hablar cuando quieras, pero necesito decirte lo que siento. Con propuestas que no son promesas vagas, sino decisiones claras: quiero que nos veamos y hablemos de verdad. Este tipo de reacción es rara porque exige una madurez emocional que no todos han desarrollado. No nace de un ego herido, sino de la conciencia de lo que está en juego. No busca una tranquilidad rápida. Entiende que tu retirada tenía un motivo. Acercarse de nuevo a ti no significa borrar todo, sino reconstruir desde otro lugar. Pero incluso aquí, incluso con gestos auténticos, debes mantenerte clara. Porque no toda expresión de arrepentimiento implica un compromiso duradero. No todo impulso de volver incluye la capacidad de quedarse. Así que pregúntate, antes de responder, antes de que la emoción del reencuentro te arrastre: ¿este movimiento viene del miedo a perderme o del deseo genuino de estar conmigo? Hay una gran diferencia entre alguien que quiere recuperarte y alguien que quiere avanzar contigo. Uno calma su miedo, el otro asume la responsabilidad de un vínculo. ¿Y tú, que has vivido lo suficiente para distinguir gestos vacíos de devoción verdadera, mereces esta claridad? No porque seas exigente, sino porque has aprendido, quizá con dolor, que el amor sin compromiso emocional no es más que un juego de reflejos. Hay una razón por la que el silencio, cuando es auténtico, no manipula. Libera. No de inmediato, no sin dolor, pero lo hace, porque al interrumpir el flujo constante de validación, explicaciones y cuidados emocionales, creas algo que la psicología llama espacio interior. Y ese espacio no se llena de distracciones, ni de ideas prefabricadas, ni de deseos disfrazados de certezas.
Se llena de lo que verdaderamente hay cuando el ruido se apaga. En una relación, este silencio cumple la función de una habitación a oscuras. Al principio inquieta. No ves nada. Pero con el tiempo tus ojos se adaptan y empiezas a reconocer formas, matices, verdades que antes te negabas a ver. Él, desde su lado, también experimenta esta oscuridad emocional. Y según su estilo de apego, seguro, ansioso o evitativo, reacciona de manera muy distinta. Un hombre evitativo, por ejemplo, puede usar tu silencio como excusa para justificarse, ella se alejó. Así que no tenía sentido seguir. Pero esa conclusión no es lucidez racional. Es defensa, porque la relación lo exponía a una intimidad que no podía manejar. Y antes que volverse vulnerable, prefiere retirarse. No porque no sienta, sino porque no sabe sentir con seguridad. Un hombre con un apego más seguro, en cambio, aunque antes estuviera distraído, puede usar tu silencio como oportunidad de autoexamen. No se encierra en su ego. No busca culpas. Se pregunta con honestidad, ¿dónde estaba yo mientras ella aún estaba? Y de esa pregunta nace una nueva forma de contacto, menos impulsiva, más consciente, más dispuesta a sanar sin exigir que tú lo salves. Y tú, por tu parte, también atraviesas este proceso. Porque el silencio no es solo una estrategia de espera, sino un terreno fértil para tu propio despertar emocional. Mientras el otro se revela, tú te revelas. Descubre si extrañas a la persona o solo el hábito. Si lo que duele es la ausencia del amor o el fin de una idealización. Y es precisamente en esta doble claridad, la de él y la tuya, donde empieza a emerger la verdad. No una verdad cómoda, ni inmediata, ni siempre esperanzadora, sino una verdad emocionalmente madura, que no se grita ni se exige, sino que se entiende en silencio cuando dos personas se miran a los ojos. Imagina a Sofía. Llevaba 3 meses viendo a Daniel. Nada serio, al menos en la superficie, pero sentía que algo crecía. No un gran arrebato de amor, sino una forma de esperanza. Ella era quien enviaba mensajes, proponía planes, cuidaba los pequeños detalles. Él respondía, sí, pero con energía débil, como alguien agradecido sin estar implicado, hasta que un día ella decidió parar. Ya no escribió, ya no empujó, ya no buscó. Pasaron 4 días. Daniel envió un hola seco, sin esperar. Ella respondió con amabilidad, pero no retomó el ritmo de antes. Él no insistió. Las conversaciones se enfriaron, se disolvieron, y un silencio natural reemplazó lo que se sostenía artificialmente solo por su iniciativa. No hubo pelea, ni cierre, solo quedó el hecho, si ella no empujaba, él no se movía. Este tipo de final, por doloroso que sea, tiene una dureza liberadora porque ya no quedan máscaras. Daniel no desapareció por castigo. Simplemente nunca tuvo intenciones más profundas. No fue cruel, ni malicioso, solo disponible para lo superficial. Y al quitar la presión constante, Sofía pudo verlo sin confrontación. El vínculo, al no ser mutuo, se disolvió solo. Ahora, imagina a Lena, una mujer en otra etapa de la vida. Llevaba casi 1 año con Ryan. Él no era indiferente, pero últimamente estaba distante, demasiado encerrado en sí mismo, apenas presente. Ella se sentía sola incluso a su lado. Así que tomó una decisión. Una semana de silencio, no como castigo, sino como una pausa para oír su propio dolor sin ruido. Al tercer día, Ryan empezó a buscarla, no con mensajes vacíos. Llamó, dejó un audio diciendo que había estado reflexionando. No sonaba desesperado, sino sincero. Al 5.º día, se presentó, no con excusas, sino con flores y con unos ojos que no evitaban los de ella. Dijo, sé que me alejé. No me di cuenta, pero estoy aquí. Si quieres hablar, quiero escucharte. Sin garantías ni promesas eternas, pero algo se sentía distinto. La intención de reparar. No por miedo a perderla, sino por la admisión de que su ausencia lo había confrontado con un vacío que ya no podía ignorar. Estos dos escenarios no son ni buenos ni malos. No se trata de condenar a Daniel ni de idealizar a Ryan. Se trata de mostrar lo que pasa cuando el silencio hace su trabajo. Porque no siempre trae de vuelta al otro, pero siempre muestra con claridad quién es quién en la historia. Aceptar la respuesta del otro,
sea cual sea, requiere un tipo de valentía silenciosa. No orgullo, no indiferencia forzada, sino el coraje de un corazón que reconoce su límite sin perder su sensibilidad. Porque, tanto si él desaparece como si vuelve con honestidad, debes sostener una verdad. No tienes control sobre lo que él siente, pero sí sobre lo que estás dispuesta a cargar. Si su respuesta es el silencio definitivo, tu tarea no es verlo como un juicio sobre ti. No refleja tu valía ni tu capacidad de amar. Es un espejo de su propia limitación emocional. No volvió porque no quiso, no pudo o no supo. Y en cualquiera de esos casos, lo que te queda no es culpa, sino cierre. Un cierre no siempre llega con palabras. Toma forma cuando decides no seguir insistiendo en algo que nunca te fue realmente ofrecido. Eso es difícil, claro, porque cuando no hay despedida, la mente inventa escenarios para encontrar lógica donde solo hay vacío. Pero el amor no tiene por qué justificar lo que nunca fue. Solo te pide que te permitas dejar de esperar aquello que ya se definió por su ausencia, no como resignación, sino como liberación emocional. Si, en cambio, su respuesta fue sincera, si volvió con intención, con acciones, con vulnerabilidad, entonces la tarea es otra. No saltar ciegamente de vuelta a la relación, no idealizar su regreso como si fuera una prueba épica de amor, sino observar, sentir, ver si sus actos sostienen lo que sus palabras implican. No como castigo, sino como respeto por ti misma. Porque incluso el hombre que regresa puede fallar. No porque no te ame, sino porque aún no ha hecho el trabajo interior necesario para quedarse de verdad. Y tú no estás aquí para repetir ciclos. Estás aquí para construir desde otro lugar. Un lugar donde el silencio ya no es una amenaza, sino una herramienta, donde ya no temes qué pasa si dejas de ser la que escribe primero. Porque sabes que quien quiere quedarse encontrará la forma. Y quien no quiera, encontrará una excusa. Sea cual sea su respuesta, la pregunta real es, ¿cómo respondes tú a esta verdad? ¿Te niegas a ti misma porque no fuiste correspondida? ¿Te traicionas por miedo a perderlo otra vez? ¿O te aferras, no con dureza, sino con claridad, a lo que ahora sabes que mereces? Silencio no significa desaparecer. Silencio no significa castigar. El silencio, cuando nace de un alma cansada de empujar, es un regreso a ti. Significa dejar de golpear puertas que no se abrirán. Significa soltar la cuerda, no porque no te importe, sino porque duele demasiado sostenerla sola. Has vivido lo suficiente como para saber que no todo lo que empieza con esperanza termina en reciprocidad. Y eso no te hace ingenua. Te hace humana. Porque el amor, cuando brota del deseo verdadero de estar juntos, no es una estrategia. Es un acto de devoción. Pero la devoción sin respuesta, con el tiempo, se convierte en agotamiento. Y a veces, para encontrarte de nuevo, debes dejar de buscar al otro. Precisamente en el silencio que antes temías. Has descubierto una verdad que no grita, pero pesa. El que quiere, se queda. No cuando lo llamas, no cuando insistes. Se queda porque lo siente, porque lo elige, porque está listo. Y si eso no ocurre, no estás obligada a convertirte en la mendiga emocional de lo que nunca llega. Porque el amor no es ciego. Es claro. Ve lo que el otro no da. Ve lo que duele. Ve lo que no cambia. Y aunque duela, aprende. Aprende a soltar sin drama. Aprende a reconocer el valor de la ausencia como herramienta de verdad. Aprende a no volver ante el primer pequeño signo de atención, porque has entendido que no todo mensaje es un puente. A veces es solo una señal de tráfico, te muestra dónde estás, pero no te lleva a ninguna parte. Este camino que has andado no es una fórmula. No hay garantías, ni manuales. Pero hay una certeza, has sobrevivido a cosas peores que este silencio. Y si hoy estás aquí, por fin escuchándote, es porque una parte de ti se cansó de pulsar donde no vuelve el eco. Y en ese cansancio hay sabiduría. Quizá aún no sepas qué hacer. Quizá sigas esperando una respuesta que no llega. Quizá sigas interpretando gestos ambiguos. Está bien. Nadie sana con prisa. Pero hay algo que puedes prometerte desde hoy. Ya no volverás a perderte a ti misma solo para no perder a alguien más. Porque el amor verdadero no se mide por cuánto insistes, sino por cómo te sostienes cuando no llega respuesta.
Y en ese sostenerte, incluso cuando todo en ti tiembla, hay una dignidad que nadie podrá quitarte jamás.